Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la cuarta semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Disculpen, me distraje porque ya empezó a llover otra vez, entonces esperemos que la lluvia me permita como tal finalizar el espacio antes de que se vaya a ir la luz, porque eso es lo que ha estado pasando en estos días. De repente se pone inestable y se va. Así que voy a estar avanzando. Entonces, este es el primer espacio de esta cuarta semana, ya es el último como tal. Y vamos, perdón, penúltimo. ¿Por qué penúltimo? Porque es la última semana, pero es el penúltimo espacio porque es ya, el último será el del día viernes, ¿vale? Así que como tal, ese va a ser el último. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual. Y bueno, tenemos como tal este penúltimo espacio para revisar como tal las distintas actividades a realizar durante esta semana, que comenzó desde el pasado 23 de septiembre, es decir, el día lunes, y vamos a finalizarla el próximo 29 de septiembre, es decir, el día domingo. Así que hay que estar midiendo nuestros tiempos porque es la última semana y todo lo que se tiene que entregar antes de que se cierre la semana es para ir avanzando para que justamente ya lo único que hagamos sea entregar y esperar evaluación y retroalimentación, ¿vale? Así que voy a avanzar. Llegamos a lo que es la secuencia de trabajo justamente para el día de hoy. Como tal, tenemos varios puntos a cubrir. El primero es la bienvenida, el segundo es el objetivo, es decir, el objetivo de este espacio y la revisión de contenidos y proyecto integrador, ya que son varias las actividades que vamos a cubrir. El proyecto integrador es uno de ellos, ya que abarca un gran porcentaje de lo que es su calificación o de lo que será su calificación. Así que, como tal, vamos a avanzar. Recuerden que igual revisamos dudas y comentarios en caso de que alguno o alguna de ustedes pueda unirse a este espacio. Avanzo.
Llegamos a lo que es el objetivo de este espacio, que como tal es que podamos intercambiar puntos de vista. Denme un momentito. Listo, estoy de vuelta. Les mencionaba que como tal el objetivo del espacio es que podamos intercambiar puntos de vista para que podamos construir el conocimiento. ¿El conocimiento a través de qué? Desde que podamos expresar dudas, que podamos expresar comentarios, que podamos brindar aportaciones para que este conocimiento se vaya construyendo de manera colectiva. Claramente, parte de lo que esto se necesita es de su participación y en este momento, como no hay alguien en tiempo real, lo que vamos a hacer es revisar contenidos. ¿Contenidos de qué? Contenidos de la primera unidad, ya que como tal esto nos va a permitir realizar el proyecto integrador que les mencionaba, es una de las actividades más importantes de esta semana como tal. Por supuesto, todas son importantes, pero esta conlleva un porcentaje. Entonces, es lo que vamos a estar revisando. ¿Para qué? Para que ustedes tengan estas bases bien asentadas, para que puedan recordar igual lo que vimos durante la primera semana, que es en lo que está basado en gran parte el proyecto integrador. Y bueno, antes de continuar con esa parte, vamos a revisar el siguiente punto, que son las reglas de etiqueta.
Avanzamos con lo que son las reglas de etiqueta que nos permiten tener una mejor comunicación, ya que esto como tal va a generar que las aportaciones que puedan brindar durante este espacio, y bueno, no solamente este, porque como les mencionaba, ya es el penúltimo, quizá para lo que conllevan los siguientes espacios que puedan tener en los demás módulos. Como tal, recuerden que ayudan muchísimo estas reglas porque permiten una comunicación más efectiva y también una comunicación más organizada. Entonces, como tal, estas reglas, que son las reglas de etiqueta, ustedes ya las conocen desde que ingresaron a lo que es el espacio de, de lo que fue el módulo propedéutico, ya las ubican también para sus participaciones en los foros y como tal el que puedan utilizarlas va a brindar una mayor estabilidad a lo que conlleva la organización de sus participaciones en cada uno de estos espacios. La herramienta como tal que tenemos en Teams es la de participar, que está ubicada en la parte de arriba, que nos ayuda muchísimo porque es como si ustedes levantaran la mano en presencial, es decir, que recuerden que cuando levantamos la mano en una situación en donde estamos en persona, de manera presencial, que era lo que mencionaba, justamente nos permite llevar un orden, es decir, se llevan las participaciones en el orden en el que las personas levantaron la mano. Entonces, que ustedes puedan seleccionar esta herramienta que es la de participar, ayuda mucho porque es la organización que se tiene para sus participaciones. Esta tabla, o mejor dicho, esquema de contenidos, nos permite como tal visualizar qué es lo que hemos avanzado a lo largo de este módulo. Recuerden que vimos unidad 1, comunicar y aprender para lograr metas personales en la primera semana. La unidad 2, leer y escribir para aprender en la segunda semana. Y la unidad 3, relacionada con la 2, que fue la unidad número 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos en justamente la tercera semana.
Entonces, ahora que llegamos a esta cuarta y última semana, se van a retomar como tal los contenidos de, para empezar, la primera semana. Pero ustedes como tal ya pudieron revisar distintos elementos que nos permiten como tal, perdón, distintos elementos que nos permiten como tal poder llevar a cabo nuestras actividades integradoras, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a estar revisando en este espacio, los contenidos, ya que como tal lo que va relacionado con estas actividades son temas que ya revisamos, son temas que igual ustedes ya visualizaron, ya revisaron para la elaboración de sus actividades. Así que como tal, vamos a dar un repaso para que ustedes puedan finalizar en tiempo y forma sus actividades y que por supuesto puedan refrescar estos conocimientos que ya tenían de manera previa con la realización de actividades durante semanas anteriores. Así que avanza una vez más. La unidad número uno se llama Comunicar y aprender para lograr metas personales. Como tal, dentro de lo que fue esa unidad, llevaron a cabo dos actividades integradoras, es decir, actividad integradora uno y actividad integradora número 2. Durante la actividad número uno, que llevaba como nombre Conocerme a mí mismo, ustedes llenaron distintas tablas con sus intereses, con sus conocimientos, con áreas de oportunidad, que también son en las que han estado trabajando a lo largo de estas semanas y también pudieron reconocer algunas metas que son las que ya tenían como tal planteadas desde hace tiempo, pero que por supuesto al ir elaborando esa actividad también pudieron ir asentando qué pueden necesitar para cumplir esas metas o las acciones también, mejor dicho, las acciones que hay que llevar a cabo para que puedan cumplirse esas metas. Por otro lado, recuerden también que elaboraron la actividad integradora número 2, que fue la de mi historia, que les permitió recordar como tal las etapas por las cuales han pasado para llegar hasta esta actual en la que se encuentran y justamente que eso les permite ir identificando distintos factores que han ocurrido dentro de su historia de vida, no solamente en la personal, sino también en lo que es la historia laboral, la historia académica, historia social, familiar, entre otros que finalmente, como al ser un conjunto de factores, les hace ser quienes son actualmente.
Así que para esas 2 actividades que hicieron en esa primera semana, justamente fue lo que pudieron trabajar, ya que el propósito de esa unidad número 1, que se vio durante esa primera semana, era que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pudiera identificar los distintos elementos que constituyen un proyecto de vida, porque un proyecto de vida es algo que nos vamos planteando conforme vamos creciendo, de acuerdo a nuestros intereses personales, de acuerdo a lo que queremos y que también van a ir relacionados con la importancia de nuestras metas, no solamente las académicas, sino también en otros ámbitos, así como la realización personal, es decir, cómo nos vamos sintiendo conforme vamos avanzando en esas metas y las acciones que conlleva nuestro día a día, porque hay que recordar que la satisfacción justamente es personal, la realización también y finalmente lo que vayamos realizando en nuestras acciones va a brindarnos satisfacción a nosotros, en este caso a ustedes, lo que vayan a lograr, lo que han estado logrando y cada una de estas acciones que les permiten hacerlo. Así que de la mano, durante esa semana también retomamos lo que fue la comunicación oral y escrita. Hicieron uso de las TIC, que fueron las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente para esa semana, sino a lo que ha sido estas 3 semanas porque justamente nos permiten elaborar nuestras actividades integradoras. Así que voy a avanzar con lo que fue el primer tema, que es el proyecto de vida. El primer tema como tal fue el proyecto de vida, que es justamente en el que vamos a enfocarnos mucho y a retomarlo, porque es así como se titula, perdón, se titula su proyecto integrador, proyecto de vida. Entonces, recuerden que esto conlleva varios temas, uno de ellos son las metas, el otro es el de los objetivos. Recuerden que las metas van relacionadas con plazos, es decir, ¿qué queremos lograr a través de plazos? Las metas, por supuesto, conforme las vamos planteando, también van a ser tangibles. Es decir, si yo, Keira, no tengo pasaporte, no tengo ahorros, no puedo plantearme como meta irme mañana a Colombia. Y menciono pasaporte porque me parece que solo se requiere el pasaporte. Ahí creo que no se necesita la visa. Entonces, justamente, si no estoy informada al 100% de cuáles son los papeles que necesito para irme a Colombia, muy difícilmente me voy a poder ir mañana. Pero eso no significa que no vaya a poder ir nunca, sino más bien que tengo que plantearme una meta más tangible, irme el siguiente año. Por ejemplo, en septiembre del 2000, o bueno, no septiembre porque es época de lluvias, o también
Habría que investigar el clima, pero ponerme la meta a un año. ¿Para qué? Para poder ahorrar, para saber cuáles son los papeles que se necesitan, para saber cuál va a ser el hospedaje que voy a tener, a qué parte de Colombia quiero llegar, cuánto van a costar los boletos, si es que voy a necesitar comprar algo extra para el equipaje que me lleve, cuántos días me voy a quedar, la situación laboral también, es decir, cuánto se me tiene permitido, si es que voy a tener a lo mejor ese lapso de vacaciones del siguiente año para poder irme y cuál sería ese lapso de vacaciones o incluso si puede ser este año, pero antes tengo que averiguar cuánto dinero necesito para llevar a cabo esa planeación, porque no puedo como tal, repito, poner una meta que no sea tangible porque lo único que me va a causar es frustración por no poder lograrla. Entonces, repito, no es que no vaya a poder nunca viajar, sino más bien el periodo que sí necesito para llevar a cabo ese viaje. Así que eso es en lo que también ustedes tienen que revisar al momento en el que elaboren sus metas. ¿Qué tan tangible es la meta que tienen, especialmente por lo de los periodos? Recuerden que hay tres tipos de metas en cuanto a los plazos: meta a corto plazo, meta a mediano plazo y meta a largo plazo. Así que eso es lo que van a revisar para la elaboración de sus actividades. Y también recuerden que los objetivos, es decir, los objetivos también nos ayudan muchísimo en lo que conlleva el proyecto de vida, porque de esa manera nos vamos planteando cuáles son las acciones que vamos a realizar, no que tenemos que, sino que vamos a realizar para que se cumplan esas metas. Es decir, si yo, Keira, quiero llevar a cabo ese viaje, bueno, entonces tengo que asignar tiempo de mi día a día para que pueda llevar a cabo primero la investigación que necesito. Segundo, tengo que visualizar cuáles son los gastos que tengo en mi día a día para que pueda organizarme y al llevar a cabo ese viaje ya tenga mis ahorros. ¿Por qué? Porque ya pude organizarme de manera económica. Que también dentro de esa búsqueda vea cuáles son los gastos que voy a realizar, cuál es el total de dinero que necesito y justamente ir midiendo qué es lo que necesito ahorrar para llevarlo a cabo. Por supuesto, también voy a tener como tal, dentro del ámbito académico especialmente, la aplicación de estrategias de estudio, que fue parte de lo del proyecto de vida, porque al estar ustedes en prepa en línea, bueno, tienen una meta en común y eso es finalizar prepa en línea. Entonces, al saber cuáles son las estrategias de estudio que van a utilizar, que van a aplicar para finalizar prepa, puede facilitarles más el proceso de terminarla, de concluirla en tiempo y forma, o también cuáles son las alternativas que podrían tener. Por ejemplo, conocer los periodos en los cuales pueden regularizarse, los periodos extraordinarios, etcétera. Pero como tal, antes de anticiparnos a eso, saber cuáles son las estrategias que podemos utilizar en un periodo ordinario, como en el que se encuentran actualmente del módulo 2, para justamente ir avanzando hacia su meta. Por ejemplo, finalizar prepa en línea no puede ser una meta a corto plazo. ¿Por qué? Porque para finalizar prepa en línea se necesita cubrir un total de 2 años, 4 meses. Entonces, como tal, no podrían terminarla antes porque tenemos que esperarnos a que empiece y a que termine cada módulo y no podemos adelantarnos a un módulo que aún está sucediendo o que apenas va a comenzar y que no hemos terminado el anterior. Así que es en lo que tenemos que trabajar también. Avanzo.
El segundo tema de esa primera semana fue el de la comunicación oral y escrita. Como tal, se dividió justamente en 2, que es en lo que tiene como título. La primera parte está basada en la comunicación y esta va a estar como tal, como un proceso que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana de distintas maneras. Las 2 principales son a través de la oralidad y a través de la escritura. Entonces, estas nos van a permitir comunicarnos como tal con nuestro alrededor. Por ejemplo, a través de la oralidad vamos a hablar, podemos enviar notas de voz, podemos llamar por teléfono, podemos hablar con alguien de manera presencial, podemos comunicar estos pensamientos e ideas que tenemos a través de las palabras y sonidos, ¿vale? Como tal, estas características nos van a permitir como tal trabajar a través de lo que es el volumen que ocupamos, la velocidad con la que hablamos, el tono de voz que ocupamos, y esto va a permitir poder ser más claros. También la manera en la que estamos vocalizando las palabras, porque incluso eso nos va a permitir como tal trabajar con la manera en la que nos comunicamos, por supuesto, y que va a haber distintos géneros que ustedes podrán recordar. Recuerden que es como un repaso. Lo siguiente tiene que ver con la escritura. Voy a avanzar. La escritura es la otra forma en la cual nos comunicamos de manera más frecuente, desde que podemos enviar un mensaje, desde que leemos un letrero, desde que dejamos una nota, desde que ustedes, por ejemplo, toman notas de algún tema que están viendo, desde que leen hacia dónde va la ruta, si va para el lugar que ustedes requieren, ya sea la letra o el número. La escritura nos va a permitir como tal comunicarnos también, es decir, expresar nuestros pensamientos, también lo que queremos comunicar y poder tener claridad ante ello también va a depender de distintos elementos que conlleva lo que es la escritura. Entre ellos vamos a tener lo que es la ortografía, por supuesto. Vamos a tener también lo que es la sintaxis, la gramática, los signos de puntuación y de acentuación, que van a permitir que la persona que se está expresando de manera escrita pueda ser más clara a la hora de comunicar sus ideas. Así que como tal, tenemos varias actividades basadas en esta semana en esa unidad. Así que a continuación les voy a compartir lo que es la plataforma para que puedan visualizarlo.
Yo creo que para este momento ya pueden visualizar como tal mi pantalla, entonces comento. Como tal, tenemos estas actividades para entregar en esta semana. Son 5. La primera es la del proyecto integrador, mi proyecto de vida. La segunda es el foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Ahí llevan a cabo distintas participaciones. Son 2 actividades formativas. La actividad formativa 7, que se llama Fortalecer mis aprendizajes, y la actividad formativa 8, Escribo de lo que leo. Vamos a tener también una autoevaluación. Todas estas tienen un porcentaje dentro de su calificación y recuerden que esta semana finaliza el día domingo. Así que como tal, les voy a compartir lo que conlleva la actividad del proyecto integrador, ¿vale? Aquí está, proyecto integrador. Yo creo que ya lo están viendo, espero que sí. Igual al final reviso la grabación para asegurarme de que sí hayan estado viendo lo mismo que yo. Ay, el cielo ya se puso más nublado. Ok, voy a ir ya cerrando en estos minutos para que no se me vaya a ir la luz, porque sí, ya veo que la lluvia ya viene más cerca, o sea, la lluvia potente. Espero que ustedes estén bien en cada uno de sus lugares en los cuales habitan y recuerden que si hay alguna complicación, me lo pueden hacer saber, ¿vale? Porque si yo que estoy en el centro tengo lluvias fuertes, si ustedes viven en las costas, imagino que puede haber alguna situación que ojalá que no, pero que bueno, igual me lo informan, ¿vale? Ahora llegamos a lo que es el proyecto integrador, mi proyecto de vida. Como tal, esto está basado en los temas que acabamos de visualizar de los contenidos de la semana número 1, ya que planear es una acción que todos realizamos. Es algo súper cotidiano porque desde que vemos a qué hora nos vamos a levantar, qué es lo que vamos a comer, si tenemos que ir al mercado o al súper para comprar lo que vamos a comer, cuáles son las actividades a hacer en el día. Por ejemplo, yo vivo sola, entonces las actividades dependen mucho de mis tiempos. Yo me organizo, pero, por ejemplo, algunos y algunas de ustedes tienen hijos o pueden estar viviendo con más familia, con su pareja, y estos tiempos también pueden ir cambiando un poco los suyos. Es decir, si por ejemplo ustedes son los encargados de la limpieza en su casa y aparte de llevar a sus hijos a la escuela y aparte ir a trabajar o a lo mejor tienen su negocio propio, van cambiando sus tiempos. Entonces es ahí en donde nuestra decisión cotidiana de todo lo que tenemos que hacer va basado en justamente nuestras actividades diarias. Así que piensen en sus actividades personales diarias. Como tal, esta actividad tiene un propósito y es que puedan ustedes construir, reconstruir, que puedan ir armando su plan de vida, porque sí, desde pequeños nos vamos planeando qué es lo que queremos ser, pero ahora lo vamos a plasmar en un documento para tener un poquito más de pasos a seguir para llevarlos a cabo. Como tal, lo que necesitan para llevar a cabo su proyecto es: 1, elaborar metas en 7 ámbitos de la vida; 2, hacer un proyecto de vida; y 3, organizar su tiempo. Recuerden, no se queden únicamente en el que entregaré, porque si no su actividad va a estar incompleta, sino que váyanse al cómo lo realizaré. Aquí nos dice que como primer punto tenemos que repasar eh, los recursos de las primeras 3 semanas del módulo 2, sobre todo la primera. ¿Vale? Segundo paso, descarga el documento Proyecto Integrador. Para ello vamos a hacer clic en el nombre. Es decir, si ustedes están en su compu, le van a dar clic. Como ven, cuando paso el puntero encima de Proyecto Integrador se pone de color verde. Entonces le vamos a dar clic para descargarlo. ¿Ok? Ya se descargó, entonces nos dice que después de terminarlo lo vamos a enviar. Ahora, déjenme abrir el documento para poder compartírselos un momentito.
Vale, este es el documento, el que le estoy compartiendo es el que descargué de la plataforma. Este es el que se tiene que rellenar. No tienen que copiar todo en un nuevo documento porque es un documento editable, entonces les permite escribir aquí. Como ven, pueden escribir. Ahí escribí algo sin sentido, pero bueno, se puede editar, ¿vale? Entonces, la primera parte nos pide que contestemos estas preguntas. Son 6 preguntas. Cada una debe de llevar mínimo 3 líneas. Van a responder primero quiénes son, después qué es lo que quieren lograr de aquí a un año, por qué quieren lograrlo, cómo pueden lograrlo, qué herramientas tienen para poder alcanzar eso que quieren y qué deben cambiar para alcanzar lo que quieren. Una vez que hayan finalizado estas respuestas a esas preguntas, van a completar la primera tabla, ¿vale? Es esta. Aquí nos coloca un ejemplo. Nos pone ámbito y los plazos, que son 3, que son los que les comentaba: largo plazo, mediano plazo y largo plazo. En esta tabla de ejemplos solo nos coloca un ámbito, que es el de educación, pero acá abajo en la tabla que está sin rellenar nos coloca los 7 ámbitos que nos ponía la actividad. Entonces, como tal, tenemos aquí nuestras metas. A largo plazo vamos a tener que en el ámbito de educación, por ejemplo, podemos escribir terminar mis estudios de bachillerato con al menos 95%. Recuerden que como vamos por tiempos, por plazos, esa meta sí iría a largo plazo. ¿Por qué? Porque como son 2 años, 2 meses, porque ahorita básicamente van a haber cubierto 2 meses, pero les van a quedar 2 años y 2 meses. Entonces sería a largo plazo. A un plazo no, porque es un año, y a corto plazo menos, porque son 3 meses. Entonces, así vamos a ir organizándonos. Después nos pide a mediano plazo un ejemplo también, uno o dos, ¿vale? En este ejemplo que nos proporciona como tal el documento es que uno, aprobar con al menos 90% los siguientes módulos de mi bachillerato, es decir, los que siguen después de este. Y a corto plazo es aprobar el módulo 2 con al menos el 90%. ¿Por qué aprobar el módulo 2 a 3 meses? ¿Por qué? Porque ya nos quedan estos días y lo de la evaluación. Entonces, básicamente se puede colocar a corto plazo sin problema. Después aquí es en donde nos coloca la tabla para completar y acá nos indica la siguiente tabla que vamos a retomar. Todas estas metas que hayamos puesto aquí en esta columna las vamos a retomar para esta tabla. Las vamos a colocar aquí y vamos a colocar materiales y apoyo humano. Por ejemplo, el que ustedes quieran aprobar el módulo 2 con al menos el 90%, por supuesto que van a requerir materiales, desde acceso a internet, a lo mejor una libreta, una compu, y si no es una compu, una laptop, si no es una laptop, una tablet, si no un celular, un dispositivo que puedan utilizar para ingresar al módulo y poder hacer sus actividades y entregarlas. El apoyo humano, el apoyo de su pareja, incluso en algunos módulos me han comentado, por ejemplo, que sus hijos les ayudan muchísimo a poder manejar una lap o un celular, por ejemplo. Entonces, eso también puede hacer el apoyo humano, es decir, cómo es que estas personas pueden apoyarlos para llegar a cumplir estas metas que tienen de a corto plazo. Y así le van a hacer con cada uno de los rubros. En la siguiente tabla nos pide reflexionar y escribir cuáles son las acciones que se necesitan realizar para lograr metas a corto plazo. Entonces, aquí recuerden que si, por ejemplo, ustedes tienen como meta terminar este módulo 2, poder aprobarlo, lo que van a requerir es, uno, ingresar al diario o de diario, es decir, cada día 30 minutos a la plataforma y cada lunes revisar sus actividades integradoras, porque ahí es como pueden organizar sus tiempos y decir, bueno, a lo mejor tengo tiempo si la empiezo a hacer desde el miércoles, o mejor la empiezo a hacer desde hoy y ya la termino para el miércoles para que me quede el resto de los días libres, o pueda únicamente estar participando en algún foro. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tabla, las acciones, porque recuerden que aunque nos encantaría poder pedir al universo o a la creencia que tengamos que algo se cumpla, sí podemos pedirlo, pero también tenemos que trabajar en ello. Por ejemplo, si yo, Keira, quiero bajar de peso, que de hecho sí es una meta que tengo, no puedo quedarme a esperar a que mi cuerpo lo haga por sí solo y yo comer chetos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a lo mejor sí puedo seguir comiendo comida que puede ser comida chatarra, ¿no? A lo mejor harinas y todo eso.
pero tengo que ponerme a hacer ejercicio, porque si no mi cuerpo no va a poder hacerlo, porque especialmente al final de cuentas es algo que me va a ayudar a mí, entonces estas acciones son las que yo tendría que cambiar. Ahora, basándome en esa misma meta, si mi meta es bajar unos, ¿qué será saludable? La verdad ahí desconozco, pero pongamos que unos 4 kilos en los próximos 3 meses. ¿Qué cambios puedo hacer? Bueno, a lo mejor no dejo de comer comida chatarra por completo, pero sí voy a reducir las porciones. ¿Por qué? Porque es un cambio que necesito para lograr bajar de peso, porque repito, aunque yo quisiera, si no hago algo yo como acciones para bajar de peso, muy difícilmente voy a poder hacerlo. Entonces, avanzo. Acá vamos a llegar al punto número 6 que nos pide redactar compromisos que estamos dispuestos a cumplir desde estas metas a corto plazo. En el primer recuadro vamos a colocar una meta que sea en el ámbito académico. Por ejemplo, yo, Keira, me comprometo a ingresar a la plataforma por lo menos 30 minutos al día para lograr alcanzar mi meta que consiste en aprobar el módulo 3 con un 80%. Esa puede ser mi meta académica. Y en los otros dos puedo poner de otros ámbitos. Yo, Keira, me comprometo a realizar al menos 30 minutos de ejercicios diarios para lograr alcanzar mi meta, que consiste en encontrarme o tener una vida más saludable o bajar esos 4 kilos en un periodo de 3 meses. Entonces, es así como voy a ir avanzando. Después nos pide organizar nuestro tiempo. Aquí algo que en ocasiones omiten es esta parte. Dice, la forma de evaluación es la misma en cada módulo. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a colocar justamente eso, es decir, cuál es el porcentaje que tenemos que obtener en cada rubro para obtener ese total que nos estamos proponiendo en el aspecto académico. Después vamos a hacer una lista de los imprevistos que podríamos enfrentar. Por ejemplo, ahorita con este tema de las lluvias, a lo mejor lo de la luz, ahorita por ejemplo ya paró de llover, pero a veces eso pasa, ¿saben? Bueno, aquí que de repente deja de llover y una vez así me pasó, yo me fui bien confiada a comprar a un súper de por aquí cerquita y dije, ay, voy, no pasa nada, ya no está lloviendo. Y a la media hora cuando ya iba de camino, porque me gusta caminar, no, ni siquiera fue media hora, yo creo que fueron como 15 minutos. Empezó a llover súper fuerte y yo no llevé paraguas. Entonces, es ahí en donde vamos enfrentando los imprevistos. Por ejemplo, con este aspecto del módulo, también a mí me ha pasado que se me va la luz, que se me puede ir el internet, que puede tener errores a lo mejor la plataforma. Entonces, son imprevistos que se pueden solucionar, por ejemplo, moviéndonos del lugar. Aunque una vez me pasó que no tuve luz, pero no solamente fui yo ni mi calle, fue todo el pueblo. Entonces ahí sí estuvo muy difícil solucionarlo, pero que al momento en el que sucede vamos obteniendo soluciones para saber que si pasa más adelante podemos llevar a cabo esa solución. Así que es lo que ustedes van a colocar. Y ya nada más nos quedan dos partes, ¿vale? En esta aparece esta tablita que justamente nos pide los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los 7 días. Y nos coloca en la primera parte hora. Ahí es en donde vamos a colocar justamente la hora. Esta hora como tal nos va a permitir saber cuáles son las actividades que hacemos en nuestro día y cuál es el tiempo que tenemos para elaborarlas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden llevar a cabo una actividad como, por ejemplo, ir a trabajar o a lo mejor si tienen un negocio propio, también colocar ahí el horario en el que lo abren. Para quienes tengan esta duda, sí, realizaron una tabla como esta en su actividad integradora 1. Sí, sí la pueden retomar, siempre y cuando se aseguren de que esa rutina que colocaron en esa tabla sigue siendo la misma. Si no, entonces habría que cambiarla para que se adapte a lo que están haciendo actualmente, si es que algo cambió especialmente en esta semana. Y en el paso número 8 nos pide responder el cuestionamiento. ¿Consideras importante elaborar un proyecto de vida? ¿Por qué? Ahí ustedes le van a poner sí, no o por qué. Es decir, no se puede quedar únicamente con sí o no, sino que tienen que agregarle el por qué. Y listo, eso es todo lo que hay que realizar de nuestro proyecto. Le pueden agregar una portada si así lo desean, pero la rúbrica no lo está solicitando, entonces no es obligatorio hacerlo.
Igual si ocupan alguna fuente de información, también recuerden agregarla para que se brinden esos créditos correspondientes. Y listo, habremos terminado la actividad. Entonces, como tal, eso es lo que hay que realizar para esta semana. Recuerden, por favor, que hay tiempos establecidos para llevar a cabo las evaluaciones. Como tal, ahorita no va a haber una duda como que de manera en tiempo real ahorita, porque no hay alguno de ustedes que pudieran ingresar al espacio, pero sí les agrego lo siguiente. Recuerden que para la evaluación del proyecto integrador son hasta 72 horas hábiles máximo, es decir, si ustedes envían su proyecto integrador el día sábado, las horas comienzan a correr desde el día lunes. ¿Por qué? Porque máximo yo, Keira, como asesora, voy a finalizar máximo, máximo, máximo las evaluaciones en el día miércoles, ¿vale? Pero eh, si ustedes empiezan a entregar desde ya, que son muy pocos, pero sí ya pudieron entregar sus proyectos, entonces los evalúo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pase, si todos entregan al mismo tiempo el sábado o el domingo, entonces justamente voy evaluando en ese orden de llegada. Pero es diferente para la evaluación del foro. En el foro no lo voy a evaluar 72 horas o bueno, hasta 72 horas después de que ustedes hayan llevado a cabo su aportación, sino que voy a evaluarlo hasta que se cierre por completo. Eso es el día domingo. El día domingo se cierra como tal el foro y ya no van a poder llevar a cabo participaciones. No, ahí no me va a ser posible entregarles una extensión de tiempo porque no está en mis posibilidades poder habilitarlo. Así que, por favor, ahí midan sus tiempos para poder entregar sus actividades. Y como tal, recuerden que también realizar sus actividades que son cuestionarios, tanto la autoevaluación como llevar a cabo sus cuestionarios y sus participaciones dentro de, además del foro aprendiendo, el foro integrador. Recuerden que son 5, entonces es miércoles, aún están a tiempo de hoy llevar a cabo su primera participación y llevarlas en orden, es decir, una participación por día para que puedan completarlas. Entonces, como tal, quedo al pendiente de sus dudas en lo que es el mensajero de la plataforma y también lo que es el correo que les he proporcionado para que puedan enviarme ahí sus dudas. Y procuren realizarlo desde su correo institucional para que no vaya a mandarse a spam el correo, ¿vale? Así que en caso de que puedan ingresar al espacio del día viernes, por aquí les estaré viendo. Tengan una excelente tarde, noche. Espero que estén a salvo, que tengan mucho bienestar ustedes y sus seres queridos. Y nos vemos en el siguiente espacio en caso de que les sea posible. Hasta luego.